Los sistemas de satélites que componen el sistema GNS, que tenemos el GPS americano, tenemos el GLONASS ruso, el Galileo europeo y el Beidou, que es chino, y que ha entrado ya en vigor o está a punto de entrar en vigor. Los sistemas de navegación, vamos, los GPS como tal, esto va a ser una pequeña introducción rápida para luego meternos un poco para situarnos, para luego meternos en lo que es el procedimiento en sí, en el avión, que es lo que realmente está enfocada esta presentación. Los GPS como tal nos dan una serie de errores. Estos errores pueden ser error de posición, error de reloj, de ionosfera, de ruido producido por la frecuencia y el multipath, que sería producido por la orografía. Estos errores, ¿cómo los podemos solventar? Pues la manera que se ha solventado este problema ha sido con un sistema ya a través de la aumentación. Tenemos principalmente tres sistemas de aumentación. Tenemos el SBAS, que es el Satellite Based Augmentation System, está basado en un satélite, ahora hablaremos de él, el GBAS, Ground Augmentation System, y el ABAS, que son sistemas que llevamos a bordo y el avión hace la corrección pertinente. Okay. El GBAS, voy a hacer una serie de apuntes rápidos sobre cada uno de ellos para tener una... que no es sobre ello la presentación, ya os lo he dicho, pero para tener un pequeño recordatorio. Lo primero que tengo que deciros es que las GBAS no son aproximaciones PBN, ya que están consideradas aproximaciones de precisión. ¿Por qué? Aquí, en cuanto a las aproximaciones de PBN, mucha gente habla de aproximaciones de precisión. Las aproximaciones PBN en sí no son aproximaciones de precisión. GBAS es una excepción, no es una PBN y es una aproximación de precisión. ¿Por qué? Porque el documento 8168 de OACI nos dice que para que sea una aproximación de precisión tiene que tener un soporte en tierra. Como veremos ahora, el GBAS lo tiene. Las aproximaciones GBAS son las que, por ejemplo, los Airbus 380 las vuelan, son las GLS, que la presentación puede aparecer la nomenclatura en la ficha como GLS o GBAS. De acuerdo. Tenemos aproximación GLS, por ejemplo, en Málaga, en España, por poner un ejemplo, en Nueva York. La guía lateral en las GBAS es una guía GPS y en la vertical es una guía GBAS. ¿En qué está basado el GBAS? El GBAS está basado principalmente en una antena, bueno, hay una serie de antenas, hay una antena principal que recibe la señal de los GPS, la analiza y se la manda al avión. Es decir, con una sola antena servimos a todo el aeropuerto y a cualquiera de las pistas del aeropuerto, por lo cual los costes de operación son realmente mínimos, no comparados con el mantenimiento que pueda tener cada ILS en cada cabecera de cada pista, pues realmente se abaratan mucho. El avión recibe dos señales, es decir, recibe la señal del GPS y recibe la señal de la antena en tierra, que es una antena VHF, una VDF, por lo cual, como si dijéramos, filtra los posibles errores que hemos hablado antes que pueda tener el GPS, ¿de acuerdo? Y las aproximaciones que tenemos en este caso son las aproximaciones GLS, que ya os digo que realmente, vamos, ahora mismo en España, hasta donde yo sé, no hay nadie autorizado. Sé que he dado clase a gente de Emirates, que ellos me han comentado, por ejemplo, que lo hacían en Nueva York, y que yo sepa, en España no hay nadie que los utilice. Luego tenemos el sistema SBAS. El sistema SBAS utiliza un satélite geoestacionario. Hay una serie de satélites, 2, 3, por ejemplo en Europa tenemos el EGNOS, que lo que hacen es que están fijos en una localización, fijos, se entiende que están dando vueltas alrededor de la Tierra, pero con una situación fija, y corrigen la señal que le llega al avión. Entonces el avión también está recibiendo dos señales. O sea, bueno,
las constelaciones de los satélites que antes hemos hablado vienen a tener entre más o menos 30 satélites cada constelación, unas 22, otras 26, más o menos 30 satélites. Entonces, ahora mismo en España, que yo sepa, no sé si los 7.3 las están utilizando, sé que Armstrong en sus CRJ-1000 utiliza el sistema SBAS y estas aproximaciones nos dan la posibilidad de hacer las LV, que luego hablaremos de ellas. Insisto, no es una aproximación de precisión esta. Esta sí es una aproximación PBN. Luego hablaremos del concepto 2D y 3D, que es realmente lo que nos interesa en las aproximaciones PBN, ¿de acuerdo? El guiado lateral es GPS más SBAS y el vertical es GPS más SBAS. Y luego tenemos el ABAS, con el cual podemos hacer las LNAV, VNAV, que ya todos conocéis de sobra. Las LNAV son 2D y las VNAV son 3D. La diferencia con los dos anteriores es que en este sistema el avión solamente recibe una señal, que es la del GPS. Vamos, cuando hablo de GPS, por supuesto, entenderme, estoy hablando de, como mínimo estamos recibiendo 4 o 5, o incluso, luego hablaremos de las AR, que reciben hasta 6 señales de 6 GPS distintos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo en el ABAS, qué sistema llevamos? Llevamos el sistema RAIN, que es lo que nos va a dar la posibilidad, el avión nos avisa si se nos degrada la señal que estamos recibiendo de los GPS, ¿de acuerdo? Fundamentalmente hay dos funciones, el Fall Detection, que se requieren 5 satélites, y el Fall Detection and Exclusions, que son 6 satélites, que son las que os comentaba antes, que vamos a utilizar, se utilizarían en las aproximaciones AR, que son las que requieren una autorización. Que yo sepa, hoy por hoy, en España nadie opera aproximaciones RNP AR, ¿de acuerdo? Se habla del tema RNAV, RNP. Básicamente la diferencia, sobre todo, es que en las RNP tenemos un sistema de monetización y de alerta que nos avisa que no lo teníamos en el originario, que era el RNAV. No me voy a meter en más porque luego vamos a ir viendo las aproximaciones, ¿os parece? Tenemos la clasificación IACO. Como veis, os he hablado que el sistema, lo fundamental aquí es diferenciar 2D y 3D. 2D son aproximaciones, en este caso, por ejemplo, para ponernos un ejemplo, las LNAV, sería una 2D, que nos da guiado lateral, pero no vertical, y las aproximaciones 3D, en la cual tenemos un guiado vertical y un guiado horizontal. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque hay mucha gente que tiene el concepto de aproximación de precisión y lo mezclan con las aproximaciones PBN. Nada que ver. Las aproximaciones de precisión, todo el mundo conoce, sabemos todo el mundo cuáles son, ILS, LMS, PAR, y como veréis en la presentación, hay una patita que sale de las aproximaciones de precisión, que son las GLS. Las GLS, como os decía antes, no son consideradas aproximaciones PBN, ¿ok? Fenomenal. Dentro de las aproximaciones 3D tenemos las VARU y las SBAS. Las SBAS son las que os comentaba, que por ejemplo hace el CRJ, son las LVP, sería una aproximación APV SBAS, y luego tenemos las APV VARU, por ejemplo, que serían las que hace el 320, creo también el 737, que son las LNAV, VNAV. Y luego 2D tenemos las LNAV, que son NPGPS, ¿de acuerdo? No hablo obviamente de las BOR, de MEN y de las NDB porque no es el caso. Aquí tenemos otro pequeño cuadro que creo que va definiendo más. Tenemos sin guiado vertical, las LNAV, GPS NPA, Approach Spectre, que son voladas con CDFA y que luego hablaremos que en estas, a nuestros mínimos, esto suele ser una política de compañía, ojo,
Pero vamos, por compañías, la mayoría de las compañías las que yo conozco y gente que ha hablado, se les suele añadir a los mínimos, se les añade 50 pies. Y las ELENAV BINAV, que son Varo, no se les añade la modificación. Aquí tenemos otra clasificación que he puesto por si era interesante. Como veis, tenemos la aproximación SBAS, que son GPS más SBAS, y las aproximaciones Varo con GPS más Varo. Un gráfico de hasta dónde nos van llevando las aproximaciones. Volvéis a ver, por supuesto, todo el mundo ya lo sabe, ILS no son de PBN. Aparece la GBAS, que como os decía antes, GBAS, la nomenclatura de las aproximaciones PBN todavía no está unificada. Se va a unificar, pero todavía entonces hay aproximaciones, por ejemplo, de GBAS que aparecen como GBAS, GLS, y como volvéis a ver aquí, tampoco son de precisión. Estas nos llevan a unos mínimos de 200 pies. Vemos que las LPV también nos llevan a unos mínimos de 200 pies. Las ELENAV, BINAV, Varo nos van a llevar hasta 250. Las LP, SBAS también. Y las ELENAV, que son sin guiado vertical, hasta 300 pies. Tipo de aproximaciones. Vamos a ver, las cartas, las fichas, como ya os he dicho, esto se iba a hacer desde el punto de vista operacional. ¿Qué nos interesa? Por lo general, eso también parece ser que se va a cambiar, que va a haber una modificación, pero hoy por hoy, como podéis ver en la parte de arriba, podemos tener aproximaciones LPV, ELENAV, BINAV y ELENAV. Como he dicho, en España hoy por hoy, que yo sepa, no sé si Iberia en el 350 o en Europa en los 7.3 con software modificado, pero hoy por hoy SBAS, que son las LPV, solamente las hace Armstrong con el CRJ1000. El resto, pues estamos limitados a las ELENAV, BINAV o ELENAV. Las ELENAV mínima son basadas en aproximaciones que no son de precisión, lógicamente, sin guiado vertical, es decir, nos da el guiado lateral. Más adelante lo hablaremos. Esto, en la flota de 320, no significa, como ya el otro día en una reunión que tuvimos en la ATO donde yo estoy trabajando, comentaban algunos instructores y algunos TRE que hay gente que se empeña en volarlas, las ELENAV, en no volarlas fully managed, en no volarlas final de pipí. Y salvo una excepción que luego hablaremos luego, se pueden volar igual que las BINAV, se pueden volar en final de pipí. Es decir, no hay ningún problema y no hay que complicarse la vida. ¿Ok? Las ELENAV BINAV, Vertical Guidance Approach Camiflow. Onboard Vertical Navigation made with NAT on Final IPP, como os estaba diciendo antes. A las ELENAV se les añade 50 pies a los mínimos, por lo cual en el ejemplo que tenemos en la ELENAV son 660 más 50, independientemente de que el modo que la volemos sea Final IPP, o sea, fully managed. ¿Okay? En las ELENAV BINAV nuestros mínimos serían 660 y no le añadimos nada. Las aproximaciones ELENAV-BINAV son aproximaciones con guiado vertical. Son consideradas 3D. Hemos hablado antes que en PBN hablamos de 2D y 3D. May only be conducted with a certificate ELENAV-BINAV vertical guidance. Y pueden estar también soportadas sobre el SBAS, ¿ok? Y tenemos el REIN en caso de que sea el sistema ABAS, o si no fuera, o si fueran SBAS no sería necesario. Las distintas presentaciones que nos podemos encontrar de las aproximaciones BINAV en una carta. Como veis, podemos encontrarnos RNAV GPS, RNAV GNS o RNP. Es lo mismo, es decir, esto no nos tiene que llevar a tener ningún tipo de confusión. Lo que a nosotros nos importa es ver nuestros mínimos BINAV.
por supuesto, ni que decir que el avión, la compañía y la tripulación tienen que estar certificados. Es decir, todos tenemos, o sea, es como cuando volamos una categoría 3. Pues el avión tiene que estar certificado para la categoría 3, la tripulación tiene que estar certificada y la compañía tiene que tener el procedimiento aprobado. ¿De acuerdo? En las VNAV tenemos una DA, no una MDA, ¿de acuerdo? Con guiado vertical. La salida mínima son 2D tenemos un guiado lateral basado en el GNSS, es decir, en los GPS. Son voladas con la técnica CDFA, de ahí la razón por la que le añadimos, según compañía, 50 pies, y tenemos la integridad que nos da el REIN, a no ser que el avión tuviera SBAS. LP mínima son también 2D, nos da guiado lateral, angular, basado en GNS y aumentado por SBAS. Es decir, estas también las podrían volar solamente, en este caso que he hablado del CRJ1000, porque es el avión que sea el mismo que se está operando en España que dispone de él. Son voladas de acuerdo también a la técnica CDFA, añadiendo los 50 pies, y la integridad está dada por SBAS. Una cosa, la única excepción donde no nos vamos a encontrar una ficha con mínimos de LP y LPV sería en esta. Es decir, si tenemos mínimos de LP, no vamos a tener mínimos de LPV. Y si tenemos mínimos de LPV, no vamos a tener mínimos de LP, ¿ok? Aquí podemos ver las diferentes nomenclaturas que lo mismo que la anterior de la VNAV, nos podemos encontrar como RNAV GPS, RNAV GNS o RNP. Lo que nos interesa es lo que está señalado con las flechas, que son LNAV y nuestros mínimos de LNAV. Les añadimos 50 pies y luego hablaremos también de ello. El tema de la corrección por temperatura. En caso de que tuviéramos que hacer corrección por temperatura, añadimos los 50 pies más la corrección de temperatura. Y estas son las LPV, que están basadas, o sea, la integridad está proveída por el SBAS, son 3D, y la guía lateral está proveída, o sea, la da el GNS, o sea, los satélites, y la aumentación por el SBAS. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien. Los mínimos, aquí vemos también el ejemplo que tenemos en una misma carta. Como veis, tenemos los mínimos del EPV, el ENAV, BINAV y el ENAV. También tenemos los de Cycling, por supuesto. Pero vamos, aquí tenemos un dato que ya nos va a decir que la vamos a poder volar el EPV, que es que tiene el EGNOS. El EGNOS es el sistema geoestacionario europeo que nos va a proveer para tener guiado el SBAS, ¿ok? Como antes hemos comentado. Y abajo tenemos las RNP 03. Estas hoy por hoy las vuelan solamente los helicópteros y requieren autorización. Bueno, en la operación nosotros nos vamos a encontrar que habrá días que tengamos mucho calor, mucho frío. Todos sabemos ya el efecto que nos va a producir el calor o el frío en las aproximaciones. Como podéis ver, si la temperatura está por encima de la ISA, vamos a estar por encima, y si estamos por debajo de la ISA, vamos a estar por debajo de lo que es el perfil, que lo veis en verde, de la aproximación. Las fichas, por lo general, van a tener una temperatura en la cual nos van a decir, tanto Lido como Jepsen, en la cual esta aproximación con una temperatura determinada no la podemos volar. En este caso, por ejemplo, son 0 grados, que es en Almería. En Almería realmente
Yo he ido muchísimas veces, muchos años, y es raro encontrarnos temperaturas de 0 grados. Pero esto, por ejemplo, es bastante importante tenerlo en cuenta en el norte, donde sí que nos vamos a encontrar temperaturas muy bajas. Y luego veremos un ejemplo, por ejemplo, en Toulouse, la temperatura está limitada por debajo de los 20 grados. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos borrar la aproximación? No. Podemos borrar la aproximación. No la podemos volar fully managed, no la podemos volar el VNAV, sino la volaremos el ENAV. ¿Por qué? Por esta serie de correcciones que vamos a comentar ahora, que vamos a ir haciendo. Una cosa, el 8168 nos dice que haremos correcciones de temperatura incluso si la temperatura nuestra llega a 0 grados, ya haremos una corrección de temperatura. De 0 grados a la temperatura límite, que es la que nos va a marcar si la vamos a poder volar fully managed. ¿Okay? ¿Qué correcciones de temperatura vamos a hacer? Bueno, si es una 3D, una VNAV, se corregirán las alturas o altitudes en los segmentos de aproximación inicial e intermedia y en la frustrada. Estas correcciones, obviamente estamos hablando de que no estamos en el límite de la carta. Hay un cuadro que ahora os lo enseñaré en el cual se toma, dependiendo de os lo enseño ya. Altura por encima de la radiación del punto de referencia y la temperatura. Pues, por ejemplo, Madrid, 2000 pies y con una temperatura de menos 10, pues tendremos que hacer una corrección de 200 pies. Ojo, hay una modificación que ha hecho Airbus hace nada, hablando sobre las fully managed, que nos habla de un rango de 150 pies. Luego hablaremos de ello, sobre los requisitos que tenemos que tener para que el avión nos vuele la aproximación. Y Airbus habla de 150 pies para estar seguros de que la va a coger. ¿De acuerdo? Las aproximaciones fully managed, FNLPP, las vamos a volar decelerada. Cuando volemos una NAV FPA, es decir, Managed FPA, la volaremos decelerada. Es decir, estaremos completamente configurados en el punto de descenso de la aproximación. Nosotros corregiremos en las 2D, en las LNAV, si la vamos a volar LNAV por... Ojo, que no he comentado antes, perdonad. Podemos encontrar una ficha que por diseño de ficha solamente la podamos volar, o sea, solamente tenga los mínimos LNAV, que solamente la podamos volar en 2D. No hay muchas, pero hay alguna. En caso de que tengamos que hacer una corrección por temperatura porque la tabla nos está diciendo que estamos por el mínimo, la vamos a volar LNAV y se corrigen las altitudes o alturas en la parte inicial, intermedia y final, en el FAF y en la MDA. Entonces nosotros ya hemos comentado que en la MDA vamos a poner 50 más la corrección que corresponda por temperatura. Aquí tenemos que nos iniciar el procedimiento. Bueno, tenemos no sé si me deja ampliarlo, podéis ver que en esta carta, que es de Ámsterdam, LNAV mínima, la temperatura mínima para poder volarla, o sea, para no poder volarla, LNAV VNAV será de menos 15, ¿ok? Os he comentado que en Toulouse en la 1.4 son menos 20. Entonces, lo que os he comentado antes, no se iniciará el procedimiento si la temperatura está fuera de los límites publicados, en este caso menos 15. Si la temperatura del aeródromo se encuentra entre estos límites, no se deberá hacer corrección altimétrica en el FA y en la DA. Pero sí se debemos aplicar la corrección en la MSA y en la altitud de aproximación frustrada. Es decir, siempre que esté por debajo de 0 grados, vamos a hacer una corrección. Si la OT es inferior a la temperatura indicada en la carta, en este caso menos 15, no se utilizará el ENAV.
perdón, se utilizarán los mínimos del LNAV corregidos más 50 más la corrección que se aplique por la que corresponda por la temperatura. Se corrigen todos los tramos de la aproximación, es decir, lo corregimos todo. Bueno, en cuanto a la preparación de la aproximación en sí, nos dice Airbus que requerimos un FMG, un GPS, un MACD, dos inerciales, un fly director, un primary fly display, dos navigation displays. ¿Qué pasa si estamos haciendo la aproximación y a uno de los dos se le va un navigation display? Como solamente necesitamos un primary fly display, podemos hacer un switch y poner las dos pantallas y tenemos dos navigation display. O sea, no sería un motivo para tener que hacer o sea, dejar de devorar la aproximación. Y necesitamos dos FCU, dos canales de FCU. Tendremos que comprobar el tipo de aproximación y los mínimos. Son mínimos LNAV o BNAV. Chequearemos el RAIN y los GPS en Primary en la página de Progress, como todos bien sabéis, podemos chequear menos 15 más 15 minutos de la aproximación los satélites que vamos a tener disponibles. Chequearemos los puntos flyby y flyover, por supuesto la fecha de la ficha, y luego una cosa que luego comentaremos a la hora de chequear en el FMS la aproximación, que entre el curso, voy a buscarlo y ya os lo voy enseñando. En este caso, en Toulouse tenemos un curso de inbound en la 1.4 izquierda de 1.4.3. Nosotros tenemos que chequear en el FMS que tenemos 1.4.3 más menos 1 grado. Es la tolerancia que tenemos. Y en la senda, si os fijáis, es una senda de 3 grados y nos permite 0,1 grado de diferencia con respecto a lo que tenemos puesto en el MACD, ¿ok? Chequearemos la temperatura que hemos comentado y veremos si hay que hacer algún tipo de corrección. Eso antes de la aproximación. En cuanto a la preparación de la aproximación, chequearemos los mínimos 3D con DA y mínimos 2D, MDA más 50 más la corrección que tocará por temperatura. Chequearemos nuestro Final Distance Point. Luego voy a hablar de ello también, pero os lo comento. ¿Cuándo armamos? Porque con eso también parece ser que hay bastante lío. ¿Cuándo armamos la aproximación? Nosotros armamos la aproximación una vez autorizados por control y cuando nuestro two-way point, en este caso en la ficha de Toulouse, sea por ejemplo Fox Oscar 1.4 izquierda, es decir, nuestro Final Distance Point. Es decir, si tuviéramos India Oscar 1.4 izquierda como nuestro two-way point, hasta que no lo dejemos detrás y tengamos como nuestro two-way point Fox Oscar 1.4 izquierda, no armaríamos la aproximación, eso es importante. Por cierto, antes no lo he mencionado, si nosotros estamos haciendo el tramo en que nosotros estemos bajo vectores radar, no hacemos ningún tipo de corrección por temperatura porque ya lo hace el control por nosotros. En las aproximaciones PBN, tanto el Pilot Flying como el Pilot Monitoring llevan la página de Progress por varios motivos. En este caso, la ficha está referenciada, como podéis ver, que lo he dibujado hoy en una especie de rosita que me salió. La distancia está referenciada a la pista, a la 1.4 izquierda. Tenemos el chequeo de altitudes, que son desde la milla 7 a la milla 2 y las correspondientes chequeos, y la milla 4 que nos aparece en lo que es la ficha con altitud que son 1820. Bueno, esto ya es nivel operativo. Podéis ver abajo también en la ficha el LPV, los mínimos del LPV, los mínimos LNAV, BNAV y los mínimos LNAV.
como veis, tenemos que saber qué aproximación vamos a volar. Es importante tenerlo claro para la hora de meternos en el MATU nuestros mínimos. Otro motivo por el cual es necesario y es bueno llevar, y bueno, está dicho así, recomendado por Airbus, la página de Progress, es porque en ella tenemos el requerido y el actual, el número, o sea, es decir, el número que nos está dando la aproximación. Nosotros normalmente en el área terminal volamos hasta el Final Distance Point con 1, a partir del Final Distance Point y hasta el Miss Approach 0,3, y ya el Miss Approach, es decir, el gorro, lo haríamos en 1. Esto es importante comentarlo, porque luego lo hablaremos por si tenemos que hacer un go around por un motivo de degradación de la navegación. Comentar si podemos hacerlo o no podemos hacerlo con en navegación, o tenemos que pedir un vector radar, puesto que si la navegación no es fiable, está basada en satélites y nos ha fallado, pues lógicamente puede ser que no sea también fiable para hacer el procedimiento de Miss Approach. ¿Okay? Aquí tenemos la tabla del EFCOM que nos dice que los modos de volar cada aproximación. Como podéis ver, nos dice las LNAV, BNAV en Final APP. Podéis ver que también las LNAV se pueden volar perfectamente sin ningún tipo de problema en Final APP, Fully Managed. Y esta sería la presentación que nos encontraríamos nosotros en el avión. Para hacer la Fully Managed, sea autorizados y con el two waypoint en el Navigation Display, veríamos Approach, nos aparece Funnel APP. Luego hablaremos más sobre eso, tengo otra slide en la que lo veremos. Y tenemos un guiado vertical y un guiado horizontal de la misma. Y en el Navigation Display nos aparece si estamos separados, o sea, si estamos en lo que es el caminito verde o no. Aquí lo podéis ver. Cuando estamos autorizados a la aproximación y con el two waypoint, armamos Approach. En el momento de, o sea, si estamos, o sea, quiere decir que ya estamos con el two waypoint, es nuestro Final Distance Point. Nos puede aparecer o bien al Final Blue APP Nav o Final Blue APP Nav Blue. Y en el momento en que nosotros pasamos por el Final Distance Point, tenemos el arrow que sabemos que lo tenemos en blanco, nos cambia a verde, nos cambia a azul, que significa y nos da a entender que el avión va a hacer el descenso, va a continuar el descenso. Y una vez que ya estamos armados, se pone Final APP y en ese momento ponemos la altitud de pull-up. Es decir, eso es como cuando capturamos la senda del ILS. Es importante que no se nos olvide ponerla en caso de go around. Chequeamos que tenemos el GPS Primary y vemos que tenemos, que es lo que os hablaba antes, en la página de Progress, el requerido 0,3 y el estimado. Podéis ver que el requerido es 0,3 y tenemos un estimado de 0,05, es decir, cumplimos de sobra. Eso es importante verlo, que el avión nos va a avisar si se nos degrada la navegación gracias al range, pero... Y en el Prevent Flight Display podéis ver que tenemos el Vertical Deviation y el Lateral Deviation. En este no aparece, hay en aviones con MSM que sí que nos aparece el Lateral Deviation. La función del Pilot Monitoring aquí es fundamental porque es el que va a llamar para las desviaciones que podamos tener y es el que va a ir chequeando la carta, las millas y las altitudes de paso por las mismas.
Esto es importante ser rigurosos porque en un momento dado evitamos un problema. Evitamos que... Os hablaba de chequear en el FMS con respecto a la ficha. Tenemos que chequear, como podéis ver, el curso inbound en esta ficha es 145. Chequeamos que el track es 145. Tenemos una senda de 3 grados y chequeamos que la senda es de 3 grados. Esto es fundamental tenerlo, que se cumpla, porque es lo que nos va a dar la seguridad de que el avión lo va a hacer bien. ¿Ok? Entonces, podéis ver en verde el funnel, el FPA segment y en el plan también lo podéis ver, chequear. Tenéis los constraints. Bueno, vamos a ver. Hay una serie de cosas que tenemos que tener claro a la hora de hacer la aproximación. Todos sabemos que en la mayoría de los campos entramos con vectores radar. ¿Hasta dónde nos pueden dar un vector radar los controladores? Bueno, tenemos que tener claro que no nos pueden dar un directo al FAF. Es decir, necesitamos un tramo como mínimo de 2 millas de vuelo recto estabilizado. ¿De acuerdo? No podemos aceptar un ángulo mayor de 45 grados al IF y no podemos alcanzarlo con 90 grados. The track change after reaching the point should be less than menos de 90 grados. ¿De acuerdo? Esto es importante, los controladores cada vez son más conscientes de ello, pero es verdad que en un principio sí había veces que pues, te mandaban directos al FAF o sin darte el tramo de 2 millas. Entonces hay que estar vivo, hay que tener una situación espacial para saber que eso no nos lo pueden pedir y nosotros no lo podemos aceptar. Alcanzando el FAF con 2 millas, la tripulación debería chequear lo siguiente. El GNS, el Sensor Used for Position, el RNAP System having transmitted to approach mode y el current RNP es 0,3 for RNAV and LNAV mínimo. ¿Ok? Esto es también un poco volver a chequear. Esto la puse porque quizás la veía un poco más clara que la anterior en cuanto a lo que chequeamos de la ficha con respecto al FMS, es decir, al MACD. Como podéis ver, la altitud, tenemos la senda, el track, el final design point. Lo que estábamos hablando antes, esto lo he puesto un poco para que veamos las diferencias en las fichas a la hora de la operación. Es decir, os he comentado que hay un poco de barullo a la hora de la nomenclatura de las fichas. Veis que en la de la izquierda, RNP Yankee al 01, y aquí tenemos la posibilidad de hacer LNAV, MINAV o LNAV, mientras que la anuncia de la ficha es simplemente RNP Yankee. En la de la derecha, RNP a 32 izquierda, ya vemos que tiene ECNOS, por lo cual ya nos está diciendo que vamos a poder hacer, que es recordáis que es los satélites geoestacionarios para poder hacer LPV, SPAS, y tenemos los mínimos LPV, tenemos los mínimos de VNAV y tenemos los mínimos de LNAV. Si os fijáis aquí, es una GLS y a la izquierda tenemos una INILS. Veis que los mínimos son los mismos. La GLS no está considerada una aproximación PBN y sí está considerada una aproximación de precisión. En este caso es en el aeropuerto de Málaga. Y aquí tenemos más ejemplos.
LPV, BNAV y LNAV, que yo creo que ya está bastante claro. En cuanto a las cosas que vamos a chequear en la ficha, bueno, ya os he hablado de esto, pues RNP, Runway 14 izquierda, de Toulouse, nos está diciendo que el límite de temperatura para esta ficha son -20. El curso es 143. Veis que también nos viene el EGNOS, aquí nos viene puesto de otra manera, que el canal de EGNOS es el 828 y lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos también la posibilidad de volar una aproximación LPV. Tenemos la distancia referenciada a la pista. Tenemos los chequeos el 7, la 6, la 5, la 4, la 3 y la 2. Y también tenemos la 4 en la planta de la ficha. Chequeamos y tenemos que tener claro cuál es nuestro Final Distant Point, que es el Fox Oscar 1 por la izquierda. Entonces, hemos comentado que una vez autorizados por control y con un tramo de 2 millas al Final Distant Point, al FAF, nosotros podemos activar la aproximación. Bueno, por supuesto, hay que activar la fase de aproximación. Apretamos la pastilla Approach y nos aparece la flecha que da blanca y nos aparece, vemos que se transforma en el color azul. Eso lo que nos está indicando es que el avión va a bajar. Ponemos nuestra altitud de go around de frustrada y chequeamos las altitudes de paso por las distintas millas que hemos comentado. Tenemos dos callouts asociados a esta aproximación que tiene que tener el pilot monitoring bastante claro, que son por cross-track, es decir, por la desviación lateral, o por vertical deviation, que hay que vigilar, hay que estar pendiente. Podemos tener anormalidades a lo largo de la aproximación. Entonces, si tuviéramos un GPS primary loss en un navigation display, un nav accuracy downgraded en un FMG, lo que hacemos es utilizar el otro autopilot y el otro flight director. La cosa cambia si tenemos un GPS primary loss en los dos navigation display, un nav accuracy downgraded en los dos FMGs o un nav FMS GPS position disarray en el ECAM. O tenemos un error de cross-track de 0,3 nautical miles o una desviación vertical de 75 pies, ¿de acuerdo? En ese caso tendríamos que descontinuar la aproximación. Aquí lo he hablado antes, el tema de podemos hacer un discontinuo approach o podemos hacer un go around. ¿Por qué digo esto? Por dos motivos. Uno, si podemos utilizar la navegación, porque ya sabéis que una vez que pasamos sobre lo que es por encima de la pista, el avión va a cambiar de 0,3, va a cambiar a 1. Si cambia, el avión es capaz de volar la frustrada. Si nosotros llegamos, sabéis que si adelantamos las palancas, aunque sea un segundo, adelantamos las palancas a toga y las volvemos a poner en climb, el avión se arma el go around y la podemos volar. Si no, no se nos va a armar el go around. También es verdad que podemos pedir un vector o podemos decirle al control que vamos a seguir el rumbo de pista y que luego él nos vectorice o nos dé lo que a él le parezca bien. Hay una fisiología estándar que se supone que tenemos que conocer para el tema de la navegación PBN. Dice, para que un piloto informe a ATC de que no puede aceptar un procedimiento RNAV de salida o de llegada debido al equipo de RNAV o circunstancias relacionadas con la operación,
Imposible la llegada o salida debido al tipo de RNAV, Unable, Departure or Arrival due to RNAV type. Nosotros eso, comentaros, por ejemplo, en Niza, lo hacíamos constantemente en la época que antes de irme yo de Armstrong, porque no estábamos autorizados. Entonces, pues lo hacíamos, el control te da otra aproximación y no hay mayor problema. Para que un piloto informe a ATC de que no puede cumplir con el procedimiento de área terminada asignado, imposible salida o llegada, Unable, Departure or Arrival, y damos la razón. Y para que el ATC informe que no puede asignar un procedimiento RNAV de salida o de llegada solicitado por el piloto debido al tipo de RNAV. Imposible conceder la salida o la llegada, unable to issue departure or arrival type. Vale, ¿qué nos dice? Que lo hemos comentado antes, pero lo vamos a volver a comentar. ¿Qué nos dice el EFCON que necesitamos para poder volar una aproximación? Necesitamos un FMEG, necesitamos un GPS, como mínimo, 2 inerciales, un MACD, un fray directo, un primary fray display y 2 navigation display. Hemos comentado antes que en el caso de que nos fallara un navigation display, lo podemos cambiar, hacer un switch por el payload monitoring. Se puede quitar el primary fray display, que solo necesitamos uno, y ponerse el navigation display. Y así cumpliríamos con lo requerido. Un tema que se hablaba sobre la posibilidad o no de volar una aproximación PBN fully managed en N-1. Bueno, eso dependiendo del MSN del avión, normalmente por encima de 4000 no hay problema. Aviones más viejitos, 1000 MSNs, 1000, 1200, 2000, normalmente no te lo va a permitir, la puedes volar fully managed, pero sin autopilot. Y esto sería una tabla de una compañía española que se utiliza para como approach management summary, ¿okay? Con los standard callouts, las gates. Tenemos algunas general rules sobre, por ejemplo, temperatura, final APP o engine out, ¿ok? Y bueno, creo que esto sería más o menos todo. Creo que no se me olvide nada. Y pues muchísimas gracias por vuestra atención.